Gracias por su amable asistencia en este día, martes 12 de mayo de 2026, en este esfuerzo colectivo y colaborativo celebrado, realizado por la revista Chapulamato y Boulevard, en colaboración con el colectivo Opción Ciudadana Puebla, en la cual daremos a conocer la propuesta ciudadana de reconocimiento al diplomático Gilberto Bosques Saldívar, distinguido, ilustre y poblano humanista. Gracias a todos por su amable asistencia. Antes de transitar a la lectura de la semblanza a cargo del maestro Nicolás Dávila Peralta, quien se encuentra a mi derecha, posteriormente el maestro José Luis Navarcid de León, licenciado Carlos Mesa Gutiérrez, a mi izquierda el ingeniero Ricardo Villa Escalera, a mi extrema izquierda Cuitláhuac Manuel Mesa Rodríguez. Queremos reconocer públicamente el impulso, el labor que realizó en vida el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez, quien lamentablemente falleció el domingo 5 de abril, fundador de la revista Chapulamato y Boulevard, impulsor de la defensa del patrimonio histórico edificado de Puebla y además de ser divulgador del enorme patrimonio bibliográfico de Puebla. Fue impulsor de la denominación de la declaratoria de los 6.99 kilómetros cuadrados que comprende la declaratoria como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Insisto, brindamos un pleno reconocimiento a la vida, obra e impacto social del arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez, quien también en vida logró respaldar mediante su firma autógrafa la propuesta que hoy se presenta. Cedemos los regalos al maestro Nicolás Dávila Peralta para que nos brinde la semblanza de don Gilberto Bosques Saldívar. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Ayer platiqué con un médico de Chiautla de Tapia y comentando lo de Gilberto Bosques, él me decía, es que aquí en Chiautla, si yo les digo de Gilberto Bosques, me preguntan, ¿y quién es él? Y yo creo que eso nos está pasando no solamente allá, que es su tierra natal, sino aquí en Puebla y en México. Me voy a permitir comentar quién es Gilberto Bosques Saldívar. Gilberto Bosques nació el 20 de julio de 1892 allá en Chiautla de Tapia, en el sur del estado de Puebla. Muy joven llegó a estudiar al Instituto Normal del Estado, hoy el INE, y a los 17 años se unió al movimiento antirreeleccionista de Aquiles Serrano. Fue un joven muy activo en ese movimiento y se unió después a las tropas maderistas. Después del golpe de Victoriano Huerta, él fue uno de los jóvenes normalistas opositores a Huerta y después se unió al constitucionalismo. Y hasta aquí el revolucionario. Sin embargo, Gilberto Bosques fue algo más. Gilberto Bosques se unió y comandó tropas en defensa del puerto de Veracruz en 1914, invadido por Estados Unidos. Como académico, presentó sus trabajos en lo que hoy es el Politécnico Nacional, antes de que fuera el Politécnico, ¿verdad? Era la Escuela de Construcción. Él trabajó ahí,
fue miembro de la Academia de Artes y Letras de Cuba, después del Instituto de Estudios Hispánicos y de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Bien, como político, él fue secretario general de gobierno en 1921 al 23, fue diputado local y como diputado local él elaboró la Ley de Educación en Puebla en 1926 y después fue diputado federal. Y algo que hay que destacar es que como diputado federal en 1934, él y Enrique Erro elaboraron la iniciativa de ley para la reforma educativa que implantó en México la educación socialista. Lázaro Cárdenas lo nombró embajador en Francia, como cónsul general en Francia, cuando la Guerra Civil Española estaba por concluir y los españoles republicanos huían de la dictadura franquista hacia Francia. Y en Francia el gobierno los recluyó en campos de concentración. Cuando llega Bosques a Francia, su primera misión es rescatar a los republicanos españoles de esos centros de reclusión, otorgarles una visa para que puedan llegar a México. Cuando estalla la guerra, Gilberto Bosques continúa esa acción de rescate, tanto de judíos como de no judíos, tanto de Francia como Alemania, Austria, Bélgica, en fin, de toda Polonia, de todos los países que iba invadiendo el nazismo. Él los recibía primero en París, y cuando empezó la invasión a París, él cambió la sede de la representación diplomática hasta llegar a Marsella. Rentó 2 castillos para poder proteger a todos los perseguidos del nazismo. Y para resumir, él logró rescatar de la muerte y de los campos de concentración a más de 40,000 personas, entre niños, mujeres, adultos, ancianos. Entonces, esta es la gran obra que se destaca de Gilberto Bosques. Desgraciadamente, esta gran obra en México no ha sido totalmente reconocida. Sin embargo, en Europa sí. Y entonces tenemos que en Europa hay una avenida en Viena, en Austria, hay una avenida que se llama Avenida Gilberto Bosques. Y es una de las más grandes avenidas de la ciudad. Hay en Marsella un parque que se llama Gilberto Bosques. ¿Sí? Pero en México no hay nada. En Puebla no hay nada. En Chiautla, que están sus restos, sus cenizas, muy poca gente del lugar sabe que están las cenizas ahí. Entonces, la idea de el maestro Naval, director de Boulevard, es precisamente esa, destacar la figura de Gilberto Bosques, porque no solamente rescató gente, esos más de 40,000 en Europa, sino que además
cuando en 1945 fue nombrado embajador de México en Portugal, siguió rescatando a los españoles republicanos perseguidos tanto por Franco como por el dictador Salazar de ese nuevo país. Y después, en 1954, fue nombrado embajador de Cuba. Y aquí hay que destacar otro aspecto importante. Gilberto Bosques, como embajador de Cuba, abrió las puertas de la representación diplomática a los perseguidos por la dictadura de Batista, entre ellos a Fidel Castro, a su hermano y a todos los que después realizarían la revolución cubana. Gracias a él pudieron salir de Cuba, llegar a México para después regresar en el Granma a hacer la revolución. Bien, entonces sucede que en Puebla se está construyendo un arco norte y se le quiere poner el nombre de Manuel Bartlett. ¿Qué es Manuel Bartlett frente a Gilberto Bosques Saldívar? Nada. Entonces, la propuesta ciudadana es, en primer lugar, que a ese arco norte se le ponga el nombre de Gilberto Bosques Saldívar para que empiece Puebla a honrar a su paisano, al poblano reconocido a nivel mundial y desconocido en Puebla. Bien. Gracias, maestro José Luis, maestro Nicolás Dávila Peralta. Maestro José Luis Naval, también para intervenir y robustecer, nutrir la propuesta en cuestión, por favor. Buenos días, compañeros. Yo dirijo la revista de cultura, la única revista de cultura de Puebla. Ustedes están muy jóvenes. La revista va a cumplir el próximo trimestre 37 años. Yo creo que sus papás no se conocían todavía. Pero qué bueno que ustedes están aquí. Miren, la revista de cultura, de historia, es una revista donde también participó en su fundación el compañero Ambrosio Guzmán Álvarez. Ambrosio, arquitecto de profesión, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, fue el encargado por la universidad para empezar a tramitar el título de Patrimonio Universal de la ciudad, de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad, dentro de unos 5 años más o menos, va a cumplir 500 años. Pero no son nada los 500 años. Es una ciudad que nosotros llamamos bisagra. ¿Por qué? Porque es un concepto del Imperio Español del siglo XVI de llegar al continente que hoy conocemos como América, nuestro continente, nuestro hemisferio, ¿verdad?
para colonizarlo y crear una nueva España. Pero esa situación necesitaba ser mostrada, por ejemplo, como esta casa. Pero esta casa seguramente es del siglo XVI. Afortunadamente, nuestro amigo José Luis Escalera que son funcionales, menos pueden ser representativas de un arte. Bueno, ese trabajo lo hizo Ambrosio Guzmán. ¿Y por qué lo hizo Ambrosio Guzmán? Porque en 1961 se inicia en la Universidad Autónoma de Puebla un movimiento de izquierda por su reforma universitaria. Largo el proceso, muy sangriento, muchos dirigentes de esa época fueron asesinados. Eran miles de jóvenes en su época que luchaban por esa reforma, entre ellos Ambrosio. En nuestra opinión, si no se hubiese llevado a cabo con éxito, pero con tragedias, ¿verdad?, como los asesinatos, pero fue un éxito la reforma universitaria. Sin esa reforma no hubiese habido un cambio propicio para posteriormente ver que había que dar un título internacional como el de Patrimonio Edificado, sobre todo el centro histórico. Y ese fue el trabajo que Ambrosio hizo. Ambrosio también es el fundador de nuestra revista Chapulama Boulevard. Es la única revista de arte, de cultura, de historia, de fotografía. Por cierto, de fotografía, es la única revista que se hizo en la época del papel impreso con fotografías de arte. Es increíble, ¿no? Pero eso pasó. La fotografía se inventa al finalizar el siglo XIX, todos ustedes saben eso. Pues desde finales del siglo XIX hasta 1990, que fundamos la revista, es cuando hay fotografía de arte impresa en una revista. Casi todas las portadas de esa época, por ejemplo, la revista la fundamos en 90, ¿verdad? Y hasta la fecha hemos publicado 231 revistas. Ya no la publicamos en papel, hace más o menos unos 10 años. Ya es digital. Por cierto, más o menos tendremos como 10 años que pudimos subirlos a la nueva tecnología. Y ahora es una revista muy completa, ¿verdad?, porque tiene una serie de secciones que antes en papel no se podían. Pero, por cierto, la colección impresa en papel tiene 7 tomos, así, de historia, arte, literatura, en fin, ¿verdad?, ilustraciones excelentes y un diseño bueno, excelente. Les vamos a dar una tarjeta para que la puedan observar y ver. ¿Por qué? Porque es única. Bueno, es vergonzoso, sentimos pena ajena, ¿verdad?, que no haya habido ni inversores que arriesgaran su dinero en una empresa cultural independiente como la revista, ¿verdad? Tenemos pena ajena, de veras, porque nosotros fuimos un pequeño grupo que dijimos, bueno, hay que demostrar lo mismo que está planteando nuestro compañero
compañero Nico, ¿verdad? Nadie conoce la vida y menos la obra de Gilberto Bosques. Es un humanista, un gran humanista, superior. Hay un alemán, un empresario alemán, nazi, ¿verdad? Que dicen que salvó a los judíos. ¿Y cómo los salvó? Pues dándoles trabajo, pero era trabajo forzado. Eran judíos. Claro, les salvó la vida a costa de exprimirlos como trabajadores. En cambio, Gilberto Bosques no. Ese es el humanismo que hoy nuestra presidenta, Claudia, ¿verdad?, enarbola. ¿Por qué? Porque ustedes como compañeros periodistas leen las noticias, ¿no? No estamos diciendo nada nuevo, pero está en peligro no solamente el planeta, sino nosotros como especie. ¿Por qué? Porque son otros intereses económicos los que... Y luego con nuestro vecino, ¿verdad?, que da terror, ¿verdad?, y que quiere hacer de nuestro país lo que siempre han hecho, ¿verdad?, una colonia. Ese humanismo, ¿verdad?, viene desde el origen prehispánico. Y la revista en 90, desde el 90, por eso se llama Chapulamas Boulevard. Chapulamas quiere decir chapulín de papel en náhuatl, ¿verdad? Y Boulevard porque desde el siglo XIX, cuando hacen la reforma en la ciudad del país, ¿verdad?, y empiezan a trazar los grandes bulevares, nosotros, por eso cuando nos trajeron la derecha, nos trajo al barbudo de Maximiliano, su mujer, Carlota, veía desde el castillo de Chapultepec que se podía abrir una avenida grande derechita al Palacio Nacional. Antes tenía que dar por lo que es Avenida Chapultepec, todo lo que se llama así, tenía que dar esa vuelta. Por eso se hizo el paseo de la reforma. Bueno, por eso se llama así la revista, porque son las mejores y más bonitas calles. Bueno, eran, ahora también hay que ponerles comillas. Incluso a la que más se parece, a la que hoy se llama Avenida Juárez, que se hizo en la época de Porfirio Díaz, se llamaba La Paz. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz era el dictador, pero no se le llamaba dictador, no, lo llamaban el héroe de la paz. Bueno, por eso se llama así la revista. Y bueno, tuvimos la oportunidad de subirla a la red, y entonces hoy nos ven en todo el mundo, y ustedes van a comprobar. La revista ha forjado un grupo de historiadores, muchos de ellos ya murieron, que están fallecidos, y otros ya están jubilados, porque 37 años, ahora es toda una vida laboral. Entonces, tenemos en el indicador una forma de darles un homenaje a los compañeros que de una u otra manera ya se fueron, ¿verdad?, pero que cooperaron. Tenemos un consejo de honor y ahí pusimos desafortunadamente el nombre de Ambrosio Guzmán Álvarez, ¿verdad?, que acaba de fallecer en el mes pasado. Pues no sé, estamos abiertos a preguntas también. Y gracias, compañeros. Es muy gratificante verlos a ustedes
y tan jóvenes, ¿verdad?, que se inician en esta carrera del periodismo, que es excelente. Independientemente de que hay periodistas y ha habido chayoteros, no sé si todavía usan ese nombre, ¿verdad? Pero que son comprados, ¿verdad?, por los intereses económicos y políticos de los gentes del poder, ¿verdad? Pero hay otros que no, ¿verdad? Y entre ellos podemos presumir que la revista es verdaderamente, esa es también única, independiente. Gracias por escucharme. Antes de concluir, quiero y de escuchar más intervenciones por parte de los convocantes, de los principales proponentes, y en breve escuchar algunas interrogantes. Solamente queremos manifestar concretamente, volviendo al tema de Gilberto Bosque Saldívar, fue presentada esta propuesta al gobernador Alejandro Armenta Mier, al secretario de Agricultura Fritz Glockner Bote, a los diputados Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, 62ª legislatura, cuyo lema es inclusión, diálogo y consenso, y repito, inclusión, diálogo y consenso. A la diputada Susana Rosas Tapia, presidenta de la Comisión de Cultura. A ellos cuatro fue presentada esta propuesta y fue, como ya refirió el maestro Nicolás Dávila Peralta, que el arco norte, la desviación del arco norte que se ha proyectado en la zona metropolitana de Puebla, lleve el nombre de don Gilberto Bosque Saldívar. Una serie de propuestas adicionales, ¿sí?, que se trabajaron durante los diálogos celebrados, que fueron 7 diálogos en total, 7 diálogos, que las fechas de su nacimiento y su muerte sean consideradas en la agenda oficial de las ceremonias escolares en el estado de Puebla, establecer que un parque público en la capital poblana lleve el nombre de don Gilberto Bosques y colocar un busto en su honor, establecer el nombramiento de don Gilberto Bosques al actual pasaje del ayuntamiento del portal Hidalgo, y finalmente celebrar en honor a don Gilberto Bosques concursos de ensayos, cuentos y novelas para conocer la faceta humanista de tan elevado e ilustre poblano. 35 personas respaldan esta propuesta y doy puntual lectura. No sin antes concluir con la frase de don Gilberto Bosque Saldívar: no fui yo, fue México, yo solo seguí la política de mi país, la de la libertad y la de la vida. Respaldan la propuesta José Luis Naval Cid de León, Nicolás Dávila Peralta, Ambrosio Guzmán Álvarez, que en paz descanse, Ari Guzmán Sánchez del Real, Ernesto García Hernández, Carlos Mesa Gutiérrez, Ricardo Villa Escalera, Israel Trujillo López, Eduardo Ruiz Ortiz, Naomi Eduardo Itaoros, Gustavo Emanuel Nesa Rodríguez, Telésforo Américo Guerrero González, Doña Navarra Dávila, Héctor Arturo Manuel Moreno Toscano, que le agradecemos su presencia amable, Jesús Márquez Carrillo, Adrián Hernández Sánchez, Cristian Enrique de la Torre Sánchez, José Luis Morro Casas, desde Segorbe, España, Lázaro Cárdenas Palafox, Marisa Higuera Cortés, Aurelena Rocha Espinosa, Mario Bracamonte González, Mario Barbosa Cano, Carlos Hugo Sayas González, Pedro Celestino Ponce Javana, Jorge Daniel Alcántara León, Rosana Chapiña Ponte, Óscar Adolfo Aguirre Beltrán, Eulalia Sánchez Romero, Emanuel Bolaños Bautista, Xochitl Patricia Campos López, Diego Martín Gracias Caballero, Francisco Antonio Tenorio Adame, Jorge Armando Osorio Hernández, que también nos acompaña, Juan Ramírez Montiel. Quedamos a su entera disposición para preguntas que amablemente puedan externar, no sin antes, insisto, brindar la posibilidad de que intervengan los proponentes, sí, Carlos Mesa Gutiérrez y posteriormente el ingeniero y Huitláhuac, por favor. Gracias. Pues buen día y bienvenidos a todos. Caray, ¿qué se puede decir? Periodista, del político y del diplomático Gilberto Bosque Saldívar. Creo que en la semblanza escuchamos ya mucho de su trayectoria, de lo que fue
Y bueno, yo simplemente quiero mencionar que tengo 37 años viviendo en Puebla, no soy originario de aquí, aunque ya soy poblano por adopción. Y en 37 años de vivir en Puebla, desde que llegué quiero mencionar que se me hacía raro porque yo tenía ya alguna idea o algún conocimiento, sabía yo de la existencia de don Gilberto Bosques, y llegué a Puebla y él siendo oriundo de aquí, como ya se ha mencionado, no veía yo un reconocimiento, un homenaje, un algo importante de trascendencia para él. Yo creo que lo que estamos promoviendo, más que ese reconocimiento merecidísimo, es un acto de justicia. Se lo merece por todo lo que sabemos y lo que se ha mencionado. Entonces, él, aparte de la semblanza que ya escuchamos, amplia, bien detallada, él también fue presidente del Congreso de la Unión y también fue candidato a gobernador de Puebla. Entonces, podemos mencionar 20 cosas más. Es un tipo que tiene toda una trayectoria impresionante y, como bien se dijo, tiene más reconocimiento afuera, en Europa, como ya se mencionaba en Viena, Austria. Y yo nomás quiero mencionar también que las embajadas francesa y alemana en México crearon un premio que se llama Gilberto Bosques, creado en 2013. Estas embajadas están reconociendo el nombre de Gilberto Bosques Saldívar y otorgan un premio desde el 2013. Embajadas francesa y alemana. Mejor, repito, en otros lugares se ha hecho más reconocimiento. Cuando fue Peña Nieto a Francia en una ocasión, le enseñaron un timbre postal con la imagen de Gilberto Bosques, también en reconocimiento. En fin, hay tantas cosas que se pueden mencionar de él. Yo lo único que quiero mencionar, quiero ser breve también, repito, cuando llegué a Puebla hace 37 años, me asombraba de veras, créanme yo, que no hubiera algo fuerte, magnánimo, importante, de trascendencia, de reconocimiento a don Gilberto Bosques Saldívar. Repito, debe de ser un acto de justicia más que merecido. Y bueno, en eso estamos y ojalá logremos que verdaderamente se haga algo importante, un busto, una estatua, un bulevar importante en Puebla que cambie el nombre, en fin, a nombre de él, ¿no? Por supuesto. Pues nada más quería yo comentar eso. El asombro que tuve hace 37 años y yo estoy realmente entusiasmado pensando que este gran mexicano poblano tenga ese reconocimiento y se le reconozca y sea un acto de justicia más que merecido. Nada más. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. A continuación, el ingeniero Ricardo Villa Escalera. Bueno, pues buenos días a todos. Carlos lleva 37 años aquí, yo llevo toda mi vida y la verdad como estudiante, graduado de la prepa aquí en Puebla, obviamente, en el año 52, pues yo nunca oí de Gilberto Bosques. Así que mis profesores pues lo ignoraron. Y Puebla, pues sí, efectivamente lo ha ignorado, y eso no se vale, ¿verdad? Evidentemente. Como dice el dicho, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿no? Podemos rectificar históricamente los poblanos y darle el sitio que se merece. Eso es evidente. Aquí hay una serie de propuestas, ¿verdad? Empezando por el Arco Norte, etcétera, ¿no? Y demás. En las varias mesas de trabajo que tuvimos, a mí se me ocurrió la idea
que quiero destacar, de que así como se da en el país una medalla anualmente Belisario Domínguez, aquí el Congreso parece ser que ya la da, pero bueno, una cosa es el Congreso de Puebla. ¿Qué tal que el Congreso de Puebla diera la medalla Belisario Domínguez y el resto del país ni se entera? Si es que verdaderamente creemos que él tiene ese nivel de aceptación y que por su humanismo y todas las cualidades morales, éticas y demás que lo acompañaron en su vida, pues evidentemente la nación tiene que reconocerlos, ¿no? Y lo importante es que los mexicanos que vayan a recibir esa medalla, pues casi nada, ¿no? Que estén a la altura de lo que hizo este hombre a nivel internacional, que no fue poca cosa, ¿sí? Le comentaba yo a Cuitláhuac hace unos minutos que el camarada Hitler, ¿verdad? ¿Qué forma de actuar, ¿verdad? Y qué temple, entre comillas, sí, para llevar a cabo el Holocausto. Imagínense lo que es despacharse así tal cual de 5 a 6 millones de personas, porque lo decidió él. Y bueno, desde luego todo fue pues un genocidio étnico, ¿verdad? Totalmente dirigido a una raza, como son los genocidios. Verdaderamente ese es algo inconcebible, pero sucedió. Y este hombre, que estamos rescatando su imagen, pues ya vemos cómo actuó para salvar a tantos, ¿verdad? 40,000 no es poca cosa. Entonces, bueno, pues yo le prendo mi admiración histórica por este gran personaje poblano, y creo que sí, que debemos de rescatar toda su trayectoria, su arrojo, su valentía, su coraje, porque estuvo prisionero en Europa y logró salir de la prisión, yo no sé cómo, y seguir con su gran obra. Y lo que se dice ahorita de Cuba, que está tan de moda, de la dictadura de Fulgencio Bautista, etcétera, bueno, pues eso implica que él evidentemente buscaba la libertad y la protección de todos los que piensan políticamente diferentes. Sí, eso creo que es muy importante, sí. Y bueno, pues creo que, si me permite nada más una reflexión sobre el México de hoy, se siente perseguida la oposición de México. Ahorita las actitudes del partido en el poder son lo suficientemente tolerantes. Se ha reunido la presidenta de la República o el anterior presidente de la República con la oposición de una manera normal, amable e inteligente. Creo que no. Bueno, miren, si yo fuera presidente de México, estaría invitando una vez al año, por lo menos, a todos los expresidentes
del país para que charlaran conmigo. A ese tenor les digo. ¿Cuánto más la oposición? Estaba yo pensando ayer algo interesante. Yo voy a mandar como presidente la iniciativa al Congreso, que es mi obligación, ¿verdad?, de cómo se va a administrar en recursos anualmente, una vez al año, los ingresos de la hacienda pública. Y bueno, esa iniciativa la va a discutir el Congreso. Pero yo diría que antes de que yo enviara esa iniciativa, podría yo convocar a la oposición y decirles: miren ustedes, esto es un dilema tremendo. Tenemos recursos escasos, como siempre en todo el mundo. Los recursos económicos no son infinitos, eso lo sabemos de sobra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a asignarlos? ¿Cuáles son las ideas de ustedes? Antes de que yo mandara la iniciativa al Congreso, yo he encantado de ver las prioridades que tienen otros grupos políticos sobre la asignación de recursos a la sociedad mexicana. Porque no les necesito decir, el presupuesto es una palanca brutal de desarrollo económico y de justicia social. Así de fácil. Entonces yo no tendría ningún inconveniente. Pero claro que nuestros gobernantes dicen: yo mando acá y yo hago lo que quiero y yo mando esta iniciativa y se acabó el cuento. Entonces, ojo, ¿sí? Ojo con las libertades, ojo con la tolerancia y ojo con la manera en que está actuando Morena en este momento en México. Es todo lo que tengo que decir. Gracias, medios de comunicación y amigos, por venir a la rueda de prensa. Voy a compartirles mi opinión pública acerca de Gilberto Bosques. Quizás más allá de lo que estamos promoviendo de las acciones para reconocer el legado y memoria de Gilberto Bosques, no es únicamente una memoria histórica y diplomática. Yo considero que Gilberto Bosques debe ser un estándar para la calidad de políticos en el país. Hoy en día, lamentablemente, nuestro régimen gobierna sobre 90% confianza, 10% preparación. Eso para nosotros como ciudadanos es una burla. Hemos visto a través del país cómo reaccionan, cuáles son las políticas que proponen, cuáles son los programas sociales que tienen en mente, y van muy alejados de lo que fue Gilberto Bosques Saldívar. Como lo han mencionado mis compañeros, y el antecedente y todo lo que conocemos sobre él, es bien sabido que internacionalmente Gilberto Bosques es una figura pública más reconocida en el exterior que dentro de nosotros, y no es que queramos que Puebla sea el único eslabón de Gilberto Bosques, sino que sea la apertura para que tanto nosotros como más personas fuera de Puebla conozcamos el legado de esta figura diplomática. Es una tristeza que en los libros de educación, porque yo tampoco soy de Puebla, yo soy de Tampico, Tamaulipas, llevo 10 años viviendo en Puebla y comparto como Carlos que hasta hace poco me di a la labor de investigar acerca de Gilberto Bosques. Como el ingeniero, sabemos que dentro de Puebla tampoco es una figura reconocida. ¿Por qué en los libros de la SEP vemos figuras que son polémicas, que no han aportado tanta inspiración a lo que hoy tenemos que afrontar? Gilberto Bosques, una persona que tuvo el valor de ir en contra del poder de su país y del poder en otros lugares, como lo fue siendo embajador de Francia, Portugal, Cuba y demás. Él no solo se enfrentó a lo que era hegemónicamente el único partido gobernante en el país y una estructura muy reducida de lo que son las oportunidades
comunidades. Hay que tomar el antecedente de lo que él vivió y el momento donde él estuvo internacionalmente también. Como menciona, no solo fue México la situación complicada de Gilberto Bosques, internacionalmente no es cualquier cosa aprobar 40,000 visas a cambio de nada. Hoy en día lo hemos visto recientemente con los actos anticipados de campaña. Es una pena que con el gasto al erario público lo inviertan en querer posicionar candidatos sin consolidarlos plenamente. Lamentablemente las redes sociales y el marketing nos han hecho creer que hay figuras que representan los valores de nuestra nación, cuando no tienen una trayectoria respaldable para ello. Antes de querer venir a hacer campaña, yo les pediría que vengan a dar los resultados, porque hoy en día no estamos esperando la confianza de los grupos de poder, estamos esperando que vuelvan a tomar a la ciudadanía en consideración de lo que necesitamos como país. Entonces, antes de seguir aprobando leyes fast track, les pedimos reconsiderar cómo es que ellos se ven como políticos y como personas, porque como bien lo dijeron, más allá del embajador, más allá del político, un humanista. Y yo creo que todos los servidores públicos y funcionarios, antes de gobernar, tienen que aprender a servirle al pueblo. Y Gilberto Bosques Saldívar es una figura que debe ser considerada históricamente la más emblemática, o la mínimo de las más emblemáticas tanto en Puebla como en México, como lo es internacionalmente afuera de nosotros. Yo creo que con eso me despido, dejamos abierto el espacio para preguntas, comentarios, sugerencias, y agradezco a Opción Ciudadana y a la revista Boulevard por llevar a cabo las gestiones de este proyecto. Gracias, Cuitláhuac. Gracias a los asistentes por su amable espera. Atentos de sus interrogantes que amablemente puedan formular. Se presentó la propuesta ayer, el día de ayer, el lunes 11 de mayo, al gobernador Alejandro Armenta, el secretario de Agricultura, Luis Glockner, y los dos diputados, Pavel y Azucena Rosas Tapia. Fue ayer, insisto, estamos a la espera de una respuesta propositiva, colaborativa, como es el lema también del Congreso, inclusión, diálogo y consenso. Tan pronto nos brinden una respuesta de las propuestas, lo podemos comunicar, y si efectivamente es que se nombre a la desviación del arco norte, que se reconsidere, que públicamente se reconsidere el nombramiento que se le asignó, como ya se expuso en un primer momento, Manuel Vázquez Díaz, para nombrarlo Gilberto Bosques Saldívar. Está en construcción, está en proceso de construcción, pero creemos que es buen momento para reconsiderar su nombramiento. Sí, consideramos que hace falta profundizar como parte de un ejercicio de educación permanente en nivel básico, medio superior, que sea de manera integral, para que no solo los estudiantes que se circunscriben a un espacio educativo, en un aula, colegio, que sea un proceso de educación permanente de todos los ciudadanos, de todos los poblanos, insisto, fuera del espacio escolar. Aquí está con el teléfono. Gracias, Eddie. No hemos tenido esta reunión posterior a la instrucción pública del gobernador. Nos reunimos con el secretario de Agricultura en febrero pasado, así con un espíritu propositivo, acercándole algunas obras a autoría del abogado Arturo Manuel
hacia los 500 años, pero después de esta instrucción pública por parte del Ejecutivo Estatal, no hemos recibido alguna invitación para reunirnos con el Secretario de Cultura, ni con el Secretario de Gobernación, ni con el Ayuntamiento. Sí, volveríamos a buscar tocar nuevamente la puerta. Sí, lo haríamos con un espíritu propositivo, proactivo y también prospectivo, con ese enfoque de futuro. Sí, lo haríamos. Queremos dar un plazo, quizás una semana, 2 semanas más. Sabemos que tienen actividades que merecen ser desahogadas y sí estaremos buscando que nos respondan. Sí, consideramos que hay condiciones, sigue jurídicamente vivo, como lo ha expuesto en numerosas ocasiones el abogado Héctor Moreno Toscano, creado en 2002, su decreto de creación 11 de julio de 2002, jurídicamente sigue vivo. Sí queremos que hay condiciones para su reactivación. Contempla este instituto en su decreto de creación un consejo consultivo integrado por cámaras, colegios de arquitectos, ingenieros, comité de defensor del patrimonio, rectores de universidades. Sí creemos que hay condiciones, consideramos que se debe convocar a los integrantes de este consejo consultivo para que puedan emitir su opinión de qué criterios de qué hace falta. La asignación presupuestal está próxima en la discusión del legislativo estatal, la discusión de la asignación presupuestaria y que en consecuencia puede asignarse un presupuesto con ese principio de suficiencia presupuestaria en la administración pública que brinde soporte a este Instituto del Patrimonio. No hemos sido convocados para celebrar mesas de revocación de mandato, de participación ciudadana, no hemos sido convocados. Cuando en el pasado se han brindado por parte de diputados locales, al menos 2, una serie de calendarizaciones para celebrar lo propio, foros, mesas de participación ciudadana. No hemos sido convocados, solo recordar, rescatar como antecedente que el viernes 5 de diciembre de 2025 celebramos una conferencia dictada por el doctor Adolfo Oribe Bellinger en la Escuela Libre del Derecho de Puebla, donde expuso la importancia de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Puebla, siendo él impulsor de la Ley de Participación Ciudadana en la Ciudad de México, pero no hemos sido convocados hasta ahora. En junio próximo, estamos en mayo, junio próximo se cumplen 5 años de omisión legislativa, siendo el acto reclamado la omisión legislativa absoluta de ejercicio obligatorio en materia de revocación de mandato, que no ha sido armonizada la Constitución, el ordenamiento jurídico poblano, armonizado con la federal. Recordando que el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, diciembre de 2019, otorgó un plazo de 1 año y medio para que las legislaturas de los estados hicieran lo propio y Puebla continúa en ese atraso. No ha habido avance alguno y esperamos ser convocados, insisto, y perdón que lo repita nuevamente, pero el lema del Congreso del Estado es inclusión, diálogo y consenso. Y algo adicional, Eddie, que amablemente nos preguntas, el Congreso del Estado este año lo denominó como el año de Gilberto Bosques Saldívar. Entonces, todos los eventos de carácter público tienen plasmado, contemplado que es el año de Gilberto Bosques Saldívar. Esperamos ser amablemente convocados para sumar con ese espíritu proactivo y propositivo, donde consideramos fundamental que la participación ciudadana debe robustecerse para que la toma de decisiones públicas, la instrumentación de las políticas públicas de gobierno y de Estado tengan ese enfoque ciudadano y que atiendan a la realidad social que es compleja en sí misma. Consideramos que sí existe falta de voluntad. Sí, así es, consideramos que falta de voluntad. Realizan otro tipo de actividades. El año pasado asistimos a foros con motivo de los 200 años de la Constitución, pero nos extraña, nos asombra que en torno a la participación
participación ciudadana y su legislación no haya avance considerable. Gracias, Eddie, muy amable. Tenemos a su amable disposición un comunicado con la propuesta y los nombres de los firmantes que dimos lectura, 35 firmantes que desde febrero a la fecha se recabaron las firmas autógrafas correspondientes durante 7 diálogos colaborativos. De un gran ilustre poblano, aceptó en un primer momento pendiente la calendarización. Tan pronto se vayan conformando las calendarizaciones de actividades, públicamente las daremos a conocer en espacios públicos y brindados por el gobierno del Estado de Puebla, inmuebles y proyecciones también de documentales, el documental Dice al Paraíso, gran documental que da cuenta de la vida, obra e impacto social de don Gilberto Bosques Saldívar, pero es una labor permanente, insisto, a corto, mediano y largo plazo. Yo invitaría si alguno de los proponentes desea comentar algo al respecto de acciones concretas. Como toda acción y toda propuesta es perfectible, se van modificando conforme la propia evolución, el proceso evolutivo de la sociedad, de la dinámica social, nos permite actuar a nosotros. Sí, pues Igual recientemente por parte de Opción Ciudadana hemos sesionado y llegamos a la conclusión de que vamos a realizar mini biografías y series documentales sobre Gilberto Bosques, justamente como usted propone, para que sea más mediático y podamos extender la cultura y difusión sobre Gilberto Bosques. Otra de las acciones que se está proponiendo es entrar en contacto con las embajadas donde estuvo él como de director embajador, para poder solicitar información que ellos tengan adicional a la que contamos nosotros con los archivos públicos del UNAM, la que tiene el Congreso en su misma biblioteca de investigaciones. Quisiéramos que así igual como de hecho los grupos de Facebook están muy padres porque la misma gente localmente ya te comparte la información de ellos. Yo tuve la fortuna de conocer a un emprendedor de Chautla de Tapia que se dedica a la Jamaica. Y él, a pesar de comentarme sobre la pasión de que es la mejor Jamaica de la zona, me comenta que dentro de ellos, y así como dice el maestro Nicolás, hay gente que lo desconoce, pero también la gente que lo conoce tiene mucha información relevante. Igual tenemos pensado ir próximamente a Chautla de Tapia para conocer el estado de la tumba de Gilberto Bosques y pues hacer acciones colaborativas también con el gobierno municipal allá. Sin embargo, esto no es una acción plenamente de Opción Ciudadana o Revista Boulevard, sino al contrario, es la apertura para que más gente también se sume a esta causa, porque pues tenemos que dar el reconocimiento de todos. O sea, el reconocimiento no es nada más de nosotros, no es nada más del Congreso, es de toda la ciudadanía, y yo creo que con estas acciones vamos un poco paso a paso para consolidar este proyecto. Sí, resulta digno destacar que el Senado de la República, como lo expone la propuesta, en el primer punto, cuenta con un centro de estudios internacionales, Gilberto Bosques Saldívar. Aquí en Puebla, sí, efectivamente, la UAP, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, del cual fue fundador el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez, quien respaldó en vida esta propuesta. Lleva el nombre, el inmueble ubicado en la 6 Oriente, lleva el nombre de la Casa Libro Gilberto Bosques Saldívar. Consideramos que son los inicios, progresivamente la incorporación de propuestas tendientes, insistimos, como colectivos, como colectivo Opción Ciudadana, la Revista Boulevard, Chapogamati Boulevard, progresivamente robustecer estas propuestas para ubicar, situar a don Gilberto Bosques Saldívar donde le corresponde en la historia, hacia el futuro, con ese enfoque prospectivo. ¿Existirá algún otro comentario por parte de alguna acción adicional de difusión, divulgación?
qué? Porque nosotros pensamos que solamente una obra grande puede llamar la atención, no solamente de nosotros, los poblanos, sino de tu país. Hay que entender eso, ¿no? Eso es lo más importante. Pero no es la primera vez que hacemos esta propuesta. En la larga vida de la revista hemos hecho lo que podemos. Hay en la revista una buena cantidad de artículos dedicados a Gilberto. Incluso un paisano de él, el profesor Gonzalo Camilo Rivas, que desafortunadamente ya murió, de Chaucanegapia y tenía muchos opiniones. Nosotros publicamos en la portada de la revista, ¿verdad? Que es así, cuando le imprimíamos el papel, que una portada dedicamos a la copia, que es muy importante, a la copia que Gilberto Bosques, su solicitud, él acababa de terminar la carrera de profesor, pero ya estaba practicando. Él le pide a su dirección de educación de su época, le pide una licencia sin goce de sueldo. ¿Por qué? Lo argumenta, dice, es que yo voy a tomar las armas para hacerles frente al imperialismo yanqui, ¿verdad?, que acababa de invadir Veracruz y se fue a combatir a los yanquis. Eso fue muy importante. Al regresar, ¿verdad?, él ya trabajaba o practicaba, no estoy seguro de ello, practicaba ya la enseñanza como profesor. Y al regresar se titula, ¿verdad?, y saben en dónde ejercía su profesión. Empezó a ejercer en las que la cual, que ya era importante, la fragua. Eso es muy interesante. No sé ahora, pero yo recuerdo cuando era adolescente que era famosa la escuela de la fragua, que está aquí cerquita, ¿no? No sé si todavía estoy ahí mismo. Era famosa por eso, porque había generado una serie de maestros, que, por ejemplo, un poeta importante es Gigante, el maestro Gigante, que también fue maestro de la fragua, uno de los poetas importantes del siglo XX, poblano. Bueno, pues es difícil, ¿no? Porque en verdad, como el compañero Nico hizo la semblanza, es extraordinariamente grande la obra humanista de Gilberto Bosques. La humanista en general, desde su nacimiento, ha tratado de resaltar no nada más el patrimonio edificado, como estamos ahora, sino el patrimonio principal. ¿Y cuál es ese patrimonio principal? Los hombres, los que generan la cultura, los que generan la civilización, el arte, la ciencia, el humanismo, como Gilberto Bosques. Bueno, si ellos son pensadores por eso. Usamos, ¿verdad?, esta propuesta que tiene el objetivo ese, que sea grande la obra para que pueda llamar la atención. Por eso planteábamos en esta reunión con los compañeros de la organización civil, ¿verdad?, que necesitamos una cocina nacional que diga, aquí tenemos un mexicano grande, verdaderamente grande,
Eso es, y me parece interesante, por ejemplo, el compañero Nico ha promovido la construcción de una plaza pública en Izúcar, y lo más importante es que es colectiva, ¿verdad? En un terreno de ayuntamiento de Izúcar, al este que estaba, que vamos a hacer una plaza. Y la gente de los vecinos de esa colonia participaron de desbrozar el terreno, todo de la estructura de la plaza, sí, es importantísimo, ¿verdad? A ver si en este ciclo, ya que el siglo pasado no fue posible, a ver si en este siglo podemos dar ese reconocimiento a Gilberto Bosques. Si hay otra pregunta. Yo nada más quiero puntualizar que en el documento que se ha entregado a varias oficinas y al Congreso del Estado, la primera propuesta es precisamente a ese nuevo bulevar ponerle el nombre de Gilberto Bosques. No es solamente un capricho de nosotros. Esto es fruto de varias, 7 reuniones de un grupo ciudadano, más de 30, que hemos estado elaborando esta propuesta. ¿Pero por qué? Porque solamente, como ya lo dijo José Luis, solamente con una obra grande que se le ponga el nombre de Gilberto Bosques, los poblanos van a preguntar quién es, y a partir de ahí se puede promover la figura de un hombre que ha sido reconocido en Europa. ¿Sí? Ya el maestro Carlos ya señaló algunos de los reconocimientos que tiene. En Alemania mismo, en Berlín, hay una escuela que se llama Gilberto Bosques. ¿Sí? Luego la UNESCO tiene el archivo de Gilberto Bosques reconocido como riqueza del mundo, ¿no? Menos acá en Puebla. Entonces, es importante promover que a ese bulevar se le ponga el nombre de Gilberto Bosques, porque sería la chispa, digamos, para que los poblanos y para que los mexicanos nos preguntemos quién es Gilberto Bosques. ¿Sí? Si ustedes abren internet y ponen Gilberto Bosques, lo primero que dicen es el Schindler mexicano. Y yo creo que eso es una ofensa para Gilberto Bosques, porque lo acaba de recordar el maestro José Luis. Oskar Schindler, sí, rescató, para decir de alguna manera, 1.200 judíos y los puso a trabajar en su fábrica. Pero la fábrica elaboraba municiones para el ejército nazi. Entonces, ¿qué vamos a comparar? A este empresario que sí salvó de la muerte a 1.200, pero los puso a trabajar para construir las balas para matar a los demás. Con Gilberto Bosques, que solamente en Francia liberó a más de 40.000, sin contar a los que liberó en Portugal y a los que liberó en Cuba. Entonces, yo creo que lo mejor es decir que Schindler es el Bosques alemán.
Entonces, concluyo puntualizando precisamente la importancia de la propuesta que hacemos al gobernador y a las demás autoridades de que a ese bulevar se le ponga el nombre de Gilberto Bosques para que sea el punto de partida para toda una difusión de la personalidad de un hombre más reconocido en Europa y desconocido en México. Gracias, maestro José Luis Naval. Si existiera alguna otra pregunta, alguien que no tenga el comunicado todavía, que tiene los nombres de las 35 personas que respaldaron la propuesta con firma autógrafa. Quiero comentar, ha sido de nuestra principal motivación la declaración de la UNESCO. Hablamos de esta organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tiene una declaración de las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras. Fue publicada en noviembre de 1997. 12 artículos tiene, pero nos motiva el artículo segundo, libertad de elección, que es importante tomar las providencias necesarias para que, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, las generaciones presentes y futuras puedan escoger libremente su sistema político, económico y social y preservar su diversidad cultural y religiosa. Artículo 9. Las generaciones actuales habla sobre la paz, se titula Paz. Las generaciones actuales deben velar porque tanto ellas como las generaciones futuras aprendan a convivir en un ambiente de paz, seguridad y respeto del derecho internacional, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las generaciones actuales, hoy en el presente, deben preservar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra. Con ese fin, han de evitar que las generaciones futuras sufran las consecuencias perjudiciales ocasionadas por los conflictos armados y otros tipos de agresiones y la utilización de armas contrarios a los principios humanitarios. Hoy, en pleno siglo XXI, numerosos conflictos bélicos lamentables que atentan totalmente contra la dignidad de la persona humana y la vida en sí misma. Gracias a todos por su amable asistencia. Insisto, hay disponibilidad de comunicados conjuntos dirigidos a la opinión pública y también los acuses de recibido presentado ayer el gobernador, el secretario de Cultura, Fritz Lochner, Azucena Rosas Tapia y Pavel Gaspar Ramírez. Están las firmas autógrafas que por cuestión de protección de datos personales procuramos tener ese cuidado. Insisto, en el comunicado están los 35 firmantes, los nombres de los 35 firmantes. Agradecemos a todos su tiempo y su atención, siendo el tiempo el recurso natural, no renovable, más valioso que tiene el ser humano. Gracias a todos por su tiempo.